¿Qué tal, alumnos? El día de hoy desarrollaremos uno de los estudios básicos de la naturaleza, la materia. La materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Como ustedes están observando en esta imagen, la materia tiene una gran variedad de formas, pero el componente básico de toda materia se denomina átomos. Los átomos se definieron hace muchos años como partículas indivisibles e indestructibles. Ahora sabemos que esa definición no es tan correcta, principalmente en que los átomos son dividibles, se están conformados por partículas subatómicas, denominados electrones, protones y neutrones. Y aún así, se ha determinado también que estas partículas subatómicas también se pueden dividir en partículas denominadas quarks. Por lo tanto, los átomos son la partícula más importante de toda materia y ellos pueden fragmentarse o dividirse en otros componentes mucho más pequeños. Pero toda materia está conformada de átomos y estos átomos se organizan o se unen formando niveles de mayor complejidad. Por ejemplo, cuando los átomos se unen, forman elementos. Cuando los elementos se unen, forman moléculas. Y las moléculas forman macromoléculas y formarán un nivel denominado materia viva. Esta forma como la materia se está organizando va a generar una gran variedad de formas que van a tener propiedades específicas que lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. Pero hay un aspecto importante en la materia, es que se encuentran en tres estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ahora se ha determinado que hay un cuarto estado denominado plasmático. Pero vamos a desarrollar estos tres estados de la siguiente manera. Con esta imagen ilustrativa, y uno de los elementos conocidos para nosotros es el agua, ¿no? Una de las moléculas conocidas es el agua. El agua, por ejemplo, lo encontramos en mayor cantidad en la naturaleza en estado líquido. Pero el agua que se encuentra en los mares y océanos es evaporado, ¿no? Se evapora por el calor, por el sol. El sol, ¿no?, permite que este agua se evapore formando las nubes. Estas nubes van a ser trasladadas hacia las cordilleras y en las cordilleras, ¿no?, hay otras condiciones, la presión, ¿no? Todo ello va a generar que estas nubes empiezan a precipitar el agua que se encuentra en estado gaseoso, va a ser precipitado y va a formar los ríos. Los ríos que se encuentran en las cordilleras van a ser trasladadas o transportar esta agua líquida, y van a desembocar de nuevamente en el mar, ¿no? Entonces, el agua que se encontraba en estado líquido, en los océanos, va a ser evaporada y convertido en agua gaseosa, en estado gaseoso. Y posteriormente, este agua en estado gaseoso va a convertirse en estado líquido. Ahora, profesor, el estado sólido, como ustedes pueden observar, las cordilleras también por bajas temperaturas, van a cambiar el estado del agua en un estado sólido, formando los nevados, ¿no? En otros continentes, en otros lugares, forman los casquetes polares, ¿no? Como en las Antártidas, por ejemplo, hay un gran continente que está conformado por un agua sólida, ¿no? Ahora, no solamente es el agua es un ejemplo clásico, ¿no? Pero encontramos diferentes formas de estados en la materia. Por ejemplo, hay materias que se encuentran en diferentes estados. Por ejemplo, el petróleo, ¿no? Estos fósiles que están sedimentados en el suelo, ¿no?, tienen un estado líquido, ¿no? Por ejemplo, también las cordilleras, todo el suelo, ¿no?, este suelo que forman diferentes tipos de relieves, ¿no?, con sus pendientes, formando cordilleras, se encuentran en estado sólido, ¿no? Claro, las rocas se encuentran en estado sólido. Ahora, ¿qué característica tiene una partícula que se encuentra en estado sólido? Toda materia que se encuentra en estado sólido, en cuanto a su forma y volumen, no cambia.
Por ejemplo, ustedes tienen una roca, ¿pueden cambiar su forma de roca? Obviamente, si lo trituran es otra cosa, ¿no? Pero en sí, si no la modifican, puede cambiar. Si la alteran, si llegan a alterarlo, ¿pueden cambiar su forma? No, porque esto ocupa un espacio, ¿no? No pueden alterar su forma. Pero hay algo importante en la roca, también que no pueden cambiar su volumen, tienen un volumen determinado. En conclusión, hay objetos que no pueden cambiar su forma ni su volumen, ¿no? Como las rocas, como por ejemplo una silla, ¿no? Aquí tenemos un niño, por ejemplo, que está balanando, ¿no? Tiene algunos objetos, como una sombrilla, tiene una mesita, ¿no? Tiene un vaso, una pelota, hay varios objetos que están observando aquí. Este sujeto sólido no puede cambiar de forma, ¿no? Pueden alterar una madera, pueden alterar, por ejemplo, un vidrio, un vaso, no lo pueden hacer, ¿no? Entonces no pueden cambiar su forma. Hay ciertos objetos que tienen propiedades específicas, objetos que solamente en cuanto a su estado sólido no cambian de forma ni de volumen. Ahora, hay ciertas sustancias que sí, que es las sustancias líquidas, por ejemplo, ¿no? Las sustancias que están en estado líquido, cambian su forma, pero no su volumen. Aquí tenemos, por ejemplo, un vaso de agua, ¿no? Este vaso de agua de este individuo, ¿no? Lo puede vaciar en una jarrita y cambia su forma, ¿no? Lo pueden vaciar en un vaso mucho más pequeño y cambia su forma, ¿no? Las formas pueden cambiar, pero el volumen seguirá siendo el mismo. Claro, sigue siendo el mismo, porque es la misma cantidad, ¿no? Entonces, cambia de forma, el estado líquido puede cambiar de forma, pero no cambia el volumen. Ahora, aquí tenemos una pelotita. En esta pelota, por ejemplo, en esta pelota que hay gas, ¿no? Hay oxígeno, ¿no? El gas podrá cambiar de forma la pelota. ¿Qué pasaría si la pelota se desinfla? ¿No? Si la pelota se desinfla, ¿no? Si se desinfla, ¿cambia de forma? Claro, puede cambiar de forma, ¿no? Entonces, el gas, el estado gaseoso sí puede cambiar de forma. Si, por ejemplo, le apretamos bastante la pelota, ¿no? Puede cambiar de forma, ¿no? Entonces, el gas sí tiene capacidad de compresión, se puede comprimir, ¿no? Cambia de forma y también cambia su volumen, porque mientras más presión lo ejerzamos, la pelota va a aumentar su volumen. Si la pelota, ¿no? Lo desinflamos un poquito, reduce su volumen, ¿no? Entonces, podemos cambiar de forma la pelotita. Ok, entonces, ese es un aspecto importante en cuanto, por ejemplo, a el estado gaseoso. Entonces, para resumir, para más o menos tener una idea, hay objetos sólidos, los objetos sólidos no cambian de forma ni de volumen. Los objetos líquidos, materia líquida, ¿no? La materia líquida, como el agua, cambian su forma, pero no su volumen. Los objetos gaseosos cambian de forma y cambian de volumen. Ese es un aspecto importante en estos tres estados que hemos observado justamente en esta imagen ilustrativa, ¿no? Que nos permite determinar las características de una materia, ¿no? Entonces, más o menos es una idea, un contexto amplio, un contexto panorámico de lo que es la materia, ¿no? Entonces, la materia se encuentra en diferentes variedades, pero estas variedades tienen cualidades importantes. Una de las cualidades son los tres estados, ¿no? El estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido, ¿no? Otro detalle importante es el componente de la materia. La materia está conformada, ya lo mencioné, de partículas pequeñas denominadas átomos, ¿no? Hay dos tipos de materias también, una materia inerte, ¿no? Como una cordillera, como el agua, ¿no? Ahí están las rocas, ¿no? Hay una serie de minerales en las rocas también, una variedad de minerales, ¿no? Por ejemplo, ahí está por ejemplo, la calcita, ¿no? Hasta la manita, los cuarzos, los diamantes, hay una gran variedad de minerales, ¿no? Eso todo conforman los componentes, el componente inerte, la materia inerte. Pero cuando la materia se organiza
¿no? Ya habíamos mencionado que la materia tiene varios niveles de complejidad, ¿no? El componente básico viene a ser un átomo, después se forman los elementos, las moléculas, pero si las moléculas son mucho más complejas, va a formar una materia viva, como este niñito, como este humano, ¿no? Como este individuo vivo, justamente que tiene una complejidad mayor a lo que tiene la materia inerte. La materia inerte se puede mover, se puede reproducir. La materia inerte no lo hace. Una roca no se reproduce por sí misma. En cambio, este individuo, sí, cuando llega a su estado de madurez, sí tiene capacidad de reproducirse. Entonces, esas son las características que encontramos en la materia viva y en la materia inerte. Entonces, eso es un contexto importante, jóvenes, de este estudio básico que hemos desarrollado el día de hoy, y vamos a complementar esta información con la práctica desarrollada. Vamos a descargar, por ejemplo, la práctica desarrollada. Tenemos ahí, por ejemplo, vamos a hacer una práctica. Vamos a desarrollar la primera pregunta, a ver qué dice aquí. ¿Qué tenemos aquí? La primera pregunta. La práctica dice lo siguiente. A ver, vamos a ver, vamos a explorar. Recordemos que vamos a dejar una tarea para ustedes, y por favor necesitamos que esa tarea lo presenten la semana siguiente. ¿Ya? Es importante que ustedes desarrollen la tarea, pero vamos a desarrollar la práctica de evaluación, ¿ya? Para consolidar todo lo que hemos aprendido. Pregunta número 1. La pregunta número 1 se dice ¿verdadero o falso? A ver, ¿qué dicen ustedes? Coloca con B si es verdadero o falso, según lo que corresponda. Hay cuerpos, ¿no? Hay cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Eso es correcto? Hay cuerpos sólidos, hay materia o cuerpos, porque la materia es un cuerpo, ¿no? Es otra definición que les digo, ¿no? Es un cuerpo es todo, ¿no? Que se encuentra el cuerpo es lo que se define la materia, ¿no? Es lo mismo. Entonces, hay cuerpos o materias que son sólidas, líquidas y gaseosas. ¿Eso es correcto? Sí, profesor, es lo que mencionaba, ¿no? Hay cuerpos sólidos, hay cuerpos líquidos, ¿no? Hay cuerpos gaseosos. No solamente encontramos al agua como gaseosa, ¿no? Sino también encontramos el nitrógeno, el oxígeno. Por ejemplo, este niñito o este humano, ¿no? Está respirando gracias al oxígeno, ¿no? Es el componente gaseoso. Entonces ahí tenemos, ¿no? Eso sería verdadero o falso. Muy bien, verdadero, ¿no? Letra B. Los líquidos cambian de forma según el recipiente que los contiene. ¿Eso es correcto? El líquido cambia de forma de acuerdo al objeto que lo contiene. ¿Eso es correcto o no? Claro, este líquido lo puedo poner en este vaso o una taza y va a cambiar de forma, ¿no? O le pongo una olla, por ejemplo, ¿no? Vacío una ollita y cambia de forma, ¿no? Entonces, el líquido cambia de forma, pero no cambia de volumen, no te olvides. Entonces, eso es verdadero también, ¿no? Todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio. Todos los cuerpos, esta cordillera ocupa un lugar en el espacio. Esta roca, son árboles, los velocitos son árboles. También, ¿no? También justamente ocupan un lugar en el espacio. Este individuo también ocupa un lugar en el espacio. Eso es correcto, ¿no? Letra D, la última, los cuerpos gaseosos no mantienen ni forma ni volumen. ¿Eso es correcto? En la pelotita, ¿se acuerdan? Se comprime la pelota, ¿no? Comprime la pelota, va a cambiar de forma. Y su volumen se va a reducir, ¿o no? Eso es verdadero. Ya. Pregunta 2. Completa los espacios en blanco con la respuesta correcta. Ya vamos a ver. Dice la letra A. La materia, punto suspensivo. ¿Qué es la materia? ¿Qué es la materia? Recordemos lo que hemos mencionado. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Esa es la definición. Letra B. Los tres estados fundamentales de las materias, ¿cuáles son? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son los tres estados? Sólido, líquido y gaseoso. Son los tres estados de la materia. Última letra último enunciado de la pregunta 2. Son ejemplos de cuerpo. A ver, ¿qué cuerpos tenemos acá? Profesor, aquí tenemos una sombrilla, un cuerpo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos aquí a un niño, otro cuerpo. Profesor, mire, aquí tenemos a un cangrejito, también es un cuerpo, ¿no? También es un animalito, ¿no? Entonces este animalito también es una materia, ¿no? ¿Qué más hay?
Por aquí ya tenemos. Tenemos por acá, por ejemplo, por acá tenemos al agua. El agua también es otra materia, ¿no? Tenemos ahí varios componentes. Pues pueden ustedes observar en la naturaleza van a ver una gran variedad de componentes, ¿no? Y a ver, aquí hay un cuadro que ustedes tienen que completar, ¿no? Ya lo he completado, está dispuesto por ustedes, y dice lo siguiente. Les da en sólido, en la parte de la columna, le da sólido, líquido y gaseoso. En las filas le dan forma, volumen y un ejemplo. O sea, lo que quieren darle en este cuadro es que ustedes que mencionen, que digan un objeto que se encuentra en estado sólido. Por ejemplo, aquí tenemos a una mesa, ¿no? Mesita, está puesta ahí, ¿no? Esta mesa cambia su forma. Se tienen que poner si es estable o variable. Si es estable, no cambia, ¿no? Si es variable, obviamente que cambia, ¿no? Entonces, forma, en cuanto a esta mesita, ¿qué puedo decir? En cuanto a su forma, ¿cambia? ¿Puedes cambiar la forma de esta mesa? No, no. Esta, en cuanto a su forma, es estable, ¿no? No cambia de forma. En volumen, ¿podemos cambiar su volumen? ¿Lo podemos comprimir? No, tampoco. Entonces, es estable en forma, es estable en volumen, es decir, no cambia en forma, no cambia en volumen. La mesa, ¿no? A ver, un objeto o un cuerpo líquido. A ver, vamos a poner aquí el agua. Bueno, el agua es muy conocido. Nos vamos a poner, por ejemplo, el combustible, ¿no? En la gasolina, por ejemplo. La gasolina, ¿no? La gasolina, por ejemplo, lo echamos a un carrito, ¿no? Si le echamos un auto, ese combustible va a llenar ese tanque de ese auto, ese tanque chiquito, ¿no? Pero si echamos a un camión que tiene un tanque grandote, ¿va a cambiar de forma o no? ¿Ese estado líquido cambia de forma? Sí, cambia de forma, ¿no? Si pongo un tanquecito chiquito, va a llenar así, ¿no? Lo va a llenar casi, ¿no? Pero si pongo un tanque mucho grande, no lo va a llenar esa misma cantidad, no lo llena, ¿cierto? Entonces, va a cambiar de forma de acuerdo al objeto, ¿no? Al lugar, recipiente, ¿no? Cambia de forma. Pero en cuanto al volumen, ¿es igual? En cuanto al volumen, va a ser siempre igual, ¿ya? Listo. Ahora sí, vamos a pasar a otro elemento gaseoso. Un elemento gaseoso. Por ejemplo, el oxígeno, ¿no? El oxígeno. En cuanto al oxígeno, por ejemplo, cambia de forma. El oxígeno va a cambiar de forma. Claro, el oxígeno es gaseoso, sí cambia de forma, ¿no? Así como el gas que estaba acá adentro, ¿se acuerdan de la pelota? Este gas, aquí hay oxígeno, cambia de forma, va a cambiar de forma, lo comprimes, cambia de forma ese objeto. Y cambia de forma, no solamente cambia de forma, sino también cambia su volumen, ¿no? Las sustancias que son gaseosas cambian de forma y cambian de volumen, no se olviden eso. Listo, jóvenes. Bueno, jóvenes, eso sería todo en cuanto a la materia. Les voy a dejar dos tareas, ¿ya? Para ustedes, para la siguiente semana. Y por favor, quiero que eso me lo resuelvan y lo entreguen lo más pronto posible. Es importante, jóvenes, que ustedes resuelvan sus tareas. Yo estoy cada clase resolviendo las prácticas, las tareas de acá, pero ustedes también tienen que consolidar su conocimiento, sino cómo han aprendido todo lo que les he enseñado, ¿ya? Entonces vamos a tener dos tareas para ustedes, dos actividades importantes, ¿ya? Profesor, ¿qué actividad va a decirme? Ya quiero que me den dos ejemplos de objetos que sean sólidos, de cuerpos sólidos, dos objetos líquidos y dos objetos gaseosos, ¿ya? Dos objetos sólidos, dos objetos líquidos y dos objetos gaseosos. A ver, busquen, investiguen, o si no, ustedes mismos observen qué objetos serían sólidos, cuerpos líquidos y gaseosos, ¿ya? Esa sería la primera actividad. La segunda actividad, quiero que me digan qué son, que me definan electrones, protones y neutrones, ¿ya? Con relación al átomo, ¿no? ¿Qué son? Definan cada uno de esos componentes. Ya no se olviden, ¿no? Lo que hemos mencionado, pero ustedes tienen que desarrollarlo con mayor amplitud, ¿ya? Definición de electrones, neutrones y protones. Electrones, neutrones y protones. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo en la clase del día de hoy. Hasta la próxima oportunidad. Y nos acuerdan que la siguiente clase es propiedad de la materia. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.